Mi nombre es Boris Mederos Madrazo. Hoy les voy a hablar del beneficio de la profundidad en las redes neuronales. Para discutir el beneficio de la profundidad de las redes neuronales nos basaremos en el paper de Matus Targarski, publicado en la conferencia de teoría de aprendizaje del 2016. Bueno, primero vamos a distinguir entre una red profunda y una red superficial. En la primera figura mostramos lo que sería una red superficial. Básicamente es una red que tiene una única capa oculta. Por lo tanto, la función que expresa esta red pues sería la composición de dos funciones. En el, en el caso de una red profunda con p capas, pues como se ve en la figura de la izquierda, inferior de la izquierda, se observan varias capas ocultas y la función que expresa ella, pues es la composición de varias funciones afines con funciones activación. Típicamente la función de activación que vamos a estar usando en esta plática va a ser la función ReLU. Bueno, ¿qué es la función ReLU? Vamos a usar distintamente para denotar la función ReLU la variable g o la variable sigma r. ¿Cómo se define la función ReLU? Esta se define como tomando el valor de 0 para las x negativas y tomando el valor de x, o sea, haciendo la identidad para las x positivas. Abajo se puede observar el gráfico de una función ReLU. Esa función ReLU, como se ve en el gráfico, es 0 en la parte negativa y la identidad en la parte positiva. Bueno, nos vamos a pasar a un tipo de función que va a ser muy útil en lo que sí, para demostrar el beneficio de la profundidad en las redes neuronales. Bueno, definamos la función triángulo. Como se observa en la figura de la derecha, la función triángulo está definida en el intervalo de 0, 1 y tiene dos partes lineales afines. En este lado izquierdo, pues es la función 2x y en el lado derecho, donde estoy marcando, es la función 2 menos 2x. Esta sería la expresión matemática de la función diente. Esta función diente se puede expresar mediante las funciones ReLU. Esta función diente se puede expresar como la resta de dos funciones ReLU compuesta con otra función ReLU. Veamos el siguiente gráfico. En el gráfico de la izquierda estoy representando dos veces la función ReLU, que equivaldría a esta parte 2x de la expresión matemática de la función diente. En el segundo gráfico estoy expresando la forma geométrica de menos 4 veces la función ReLU evaluada en x menos un medio. O sea que estoy desplazando la función ReLU hacia el un medio y multiplicándola por la constante menos 4. Entonces sumamos estas dos funciones y obtenemos la siguiente función. Esta nueva función ya es muy parecida a la función diente, solo que tiene esta parte negativa. Por lo tanto, si la componemos con la función ReLU, pues obtenemos la función diente que queremos. En base a esta expresión de la función diente, la podemos expresar como una red neuronal con entrada X, dos capas. La capa oculta está compuesta por dos neuronas que tienen funciones de activación, la ReLU, y la última capa es es una neurona que tiene la función de activación ReLU. Los pesos de las entradas de la capa oculta serían 1 y 1. Esta función, esta neurona
tendría un bias de -1/2 que no está representado, y la última capa combinaría estas dos funciones o estas dos neuronas con pesos 2 y 4 correspondientes a los coeficientes de la expresión de la forma, de la función diente. Bueno, esta función diente se puede componer. Digamos que la componemos dos veces. O tenemos la función diente al cuadrado o triángulo al cuadrado. Bueno, esta función, si la ploteamos, pues va a tener dos copias comprimidas por dos de la función triángulo o diente original. Como es una composición de la función triángulo con ella misma, pues la podemos representar como una red neuronal, ReLU, con dos bloques, cada bloque representando a una función triángulo. De manera análoga, si componemos la función triángulo tres veces, obtenemos la función triángulo al cubo, que estaría compuesta de cuatro copias de la función triángulo original, comprimidas por un factor de 4. Y la representación de ella como una red, pues tendría tres capas. Cada capa representa una función triángulo y eso representa la composición para obtener triángulo. De manera general, si tenemos triángulo a la L, que sería la composición de la función triángulo con ella misma L veces, pues esta va a tener 2L-1 copias encogidas o comprimidas de la función triángulo. El factor aquí que la comprime sería 2 a la L-1. Y esto nos daría una red neuronal con L bloques. Cada bloque representa una función triángulo y el hecho de que un bloque esté a continuación del otro representaría la composición. Bueno, pasemos al teorema de Telgarsky, que justifica completamente la importancia de la profundidad en las redes neuronales. Bueno, la primera afirmación de este teorema es que la función triángulo a la L sobre 2, L al cuadrado más 2, se puede representar por una red ReLU con 3 por L cuadrado más 6 neuronas y 2 por L cuadrado más 4 capas. Sin embargo, cualquier otra red ReLU, llamémosla H, con un número de capas menor o iguales a L y un número de neuronas menores o iguales a 2 a la L, no puede aproximar a la función triángulo elevado a la L cuadrado más 2, o sea que si calculamos la norma L1 entre la función triángulo elevado a la L cuadrado más 2 menos la función H, esta siempre sería mayor que 1 sobre 32. De manera tal que no hay forma de obtener una aproximación tan precisa como uno quiera, de la función triángulo elevada a la L cuadrado más 2. Y justificando la importancia de la profundidad. O sea, tendríamos que aumentar la profundidad a un número mayor que L, o sea, el número de capas, y el número de neuronas tendríamos que aumentarla a un número mayor que 2 a la L. Pues pasemos a probar cada uno de los puntos. La función triángulo elevado a la L cuadrado más 2, como vimos anteriormente, se representaría como una red ReLU con L cuadrado más 2 bloques. Cada bloque tendría dos capas.
Por lo tanto, el número total de capas sería 2L cuadrado más 4 capas. Cada bloque tiene 3 neuronas. Por lo tanto, el número total de neuronas sería el número total de bloques multiplicado por 3. O sea, 3L cuadrado más 6 bloques. Noten que esta función tiene un número de bloques mucho mayor o igual a L, o sea, del orden cuadrático, y también un número de neuronas de orden cuadrático con respecto a L. Y ahí tenemos la demostración de la primera parte del lema. Pasemos a la parte B. Pues construyamos una red con L capas, una red ReLU con L capas, tal que el número total de neuronas, el número total de neuronas por capa, por ejemplo, la primera capa sería M0, el de la primera capa oculta M1, la segunda capa oculta M2 y así sucesivamente hasta la última capa oculta. Y más 1 porque en la última capa vamos a asumir que hay una única neurona. Bueno, sumamos que ese número es menor o igual a 2L. Por el ancho de la red vamos a entender un vector que contiene todos los números de neuronas por capa. Bueno, para poder eh, demostrar la afirmación B, tenemos que introducir el concepto de número de partes de una función afín por partes. O sea, tenemos una función afín por partes y nos interesa contar el número de partes afines de esta función. Denotemos ese número de partes afines de una función f, como n sub a en f. Ilustremos a qué llamamos partes de una función afín y este número. Por ejemplo, retornemos a la función triángulo. La función triángulo tiene dos partes afines. Tiene un triángulo y dos partes afines. La función triángulo al cuadrado tiene cuatro partes afines, dos triángulos. Como habíamos visto anteriormente, cada triángulo comprimido por un factor de 2. La función triángulo al cubo tiene 8 partes afines, como se puede ver, 4 triángulos comprimidos por un factor de 4. Y la función triángulo elevado a la L cuadrado más 2, pues tiene 2 elevado a la L cuadrado más 2 partes afines, 2 elevado a la L cuadrado triángulos comprimidos por un factor de 2 elevado. Tiene realmente 2 a la tiene 2 a la L cuadrado más 1 triángulos y cada uno comprimido por el factor 2 a la L cuadrado más 1. O sea, aquí hay un pequeño error en las cuentas. Pero lo que estamos interesados en el número de partes afines. En general, tenemos las siguientes propiedades del número de partes afín de una función afín por parte, que es el siguiente lema de Telgarsky. Bueno, sean f, g, h y gi, y de 1 hasta n, funciones afines. Entonces, el número de partes de la suma de dos funciones afines siempre va a ser menor o igual que el número de partes de la primera función más el número de partes de la segunda. El número de partes de la composición de dos funciones afines por partes va a ser menor o igual al producto del número de partes de cada una de las funciones afines de la composición. Y como consecuencia, de A y B tenemos el ítem C que nos dice que el número de partes de la composición de una función h con una combinación lineal afín de funciones x afines por parte multiplicadas por números reales y sumadas con una constante
eso es menor o igual que el número de partes afines de H más multiplicado, perdón, por la suma de las partes afines de cada una de las funciones g y que respectivamente aparecen en la suma. Bueno, en base a esto, vamos a obtener una cota del número de partes afines de cualquier función, de cualquier red ReLU con L capas y un número de neuronas menor a 2L. Bueno, aquí tenemos un esquema de prototipo de esta red. Tenemos L capas ocultas y la cantidad de neuronas de todas las capas pues es menor o igual a 2 sobre L. Pues tenemos el siguiente lema de Telgarsky, que afirma que el número de partes de esa red ReLU es menor que 2 elevados a la L cuadrada. Bueno, hagamos la demostración y la demostración la vamos a hacer basándonos en el lema anterior y en inducción y usando la técnica de inducción. Bueno, el número de partes afines de H pues sería el número de partes afines de una función ReLU que corresponde a la función de activación de la última capa, aplicada a ¿quién? Aplicada a una combinación lineal de las funciones de activación de salida de la capa anterior. Bueno, aplicando el inciso C del lema anterior, pues esto nos daría el número de partes afines de la función sigma R por el número, por la sumatoria de los números de partes afines de cada una de las funciones de activación de la capa anterior. Bueno, el número de partes afines de la ReLU es 2, ya lo sustituimos por 2. Y aplicamos el criterio de inducción para el número de partes afines de cada una de las GI. De acuerdo con el criterio de inducción, sería 2 elevado a la L-1 por los productos de los números de neuronas de todas las capas anteriores a esta capa. De ahí, haciendo una manipulación algebraica, podemos extraer el factor común de 2 a la L-1, nos queda 2 a la L. Y bueno, como es una sumatoria de 1 hasta ml-1, pues eso equivale al producto del número de capas de la penúltima, el número de neuronas de la penúltima capa por, bueno, el producto de las número de neuronas de las capas anteriores. Siguiendo con manipulación algebraica, podemos introducir el ml-1 dentro de la productoria y obtenemos esta expresión. Ahora, usando la desigualdad de las medias aritméticas con las medias geométricas, pues podemos obtener esta expresión, que a su vez, esta expresión, debido a que esta expresión se puede probar que eso es menor que 2 elevado a L sobre 2. Bueno, de ese lema habíamos obtenido que el número de partes afines de la red H era menor que 2 elevado a la L sobre 2. Ya sabíamos que el número de partes afines de la función triángulo elevado a la L cuadrada más 2 era 2 elevado a la L cuadrada más 2. Por lo tanto, cualquier red con menos de 2 a la L neurona, cualquier red ReLU con menos de 2 a la L neurona y L capas, pues obviamente su número de partes afines va a ser menor que el número de partes afines de la función triángulo elevado a la L cuadrado más 2.
Más concretamente, ese número de partes afines de ese RRELU va a ser menor que el número total de, de partes de la función triángulo, partes afines de la función triángulo, dividido entre 4. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es acotar inferiormente la norma L1 de la función triángulo elevada a la L cuadrado más 2 menos con respecto a la norma L1 de la función triángulo elevado a la L cuadrado más 2 con nuestra función ReLU que define la red. Bueno, geométricamente calcular la norma 1, o sea, calcular esta integral, equivale a calcular las áreas de las regiones de la región subrayada en amarillo. En azul, pues tenemos la función, la función triángulo elevado a la L cuadrado más 2 y en rojo tenemos nuestra función h correspondiente a la red. Y en amarillo tenemos el área que queremos. Bueno, hagamos las siguientes consideraciones. Tracemos una recta paralela al eje X por un medio. Esta recta nos va a dividir en, en nos va a dividir cada triángulo de la función eh, triángulo elevado a la L cuadrado sobre 2 en triángulos superiores y triángulos inferiores. Los triángulos superiores son, como este de aquí, son aquellos que están por arriba de la recta un medio, y los triángulos inferiores son aquellos que están por debajo de la recta. Bueno, vamos a definir el concepto de triángulo sobreviviente, triángulos sobrevivientes, que va a jugar un papel importante para acotar esta, esta norma LEO. Bueno, ¿qué va a ser un triángulo sobreviviente? Va a haber dos tipos de triángulos sobrevivientes. O sea, un triángulo por debajo de la recta y igual a un medio, y que la parte afín de H se encuentre por arriba de la recta cuando pasa por arriba, cuando pasa por la misma región del triángulo, a eso le vamos a llamar un triángulo sobreviviente. De igual forma, un triángulo por arriba de la recta y igual al medio y la correspondiente parte afín de H esté por debajo de la recta y igual a un medio, ahí se va a llamar también un triángulo afín. Lo anterior se ilustra en el gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos una parte afín de la función h, que está por arriba de la recta y igual a un medio. Por lo tanto, este triángulo, cuando esa parte afín está por arriba de la recta y igual a un medio, él se encuentra por debajo. Por lo tanto, es un triángulo sobreviviente. De igual manera, el otro triángulo que está marcado aquí, él está por arriba de la recta y igual a un medio. Sin embargo, la función afín se encuentra por debajo de la recta y igual a un medio. O sea, esos serían nuestros triángulos sobrevivientes. Habría muchos más que ahorita los ilustramos. Aquí en el lado derecho están marcados todos los triángulos sobrevivientes para la función h roja, para la función roja que sería la que describe la red. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si calculamos el área de los triángulos sobrevivientes y lo multiplicamos por la cantidad de ellos, todos tienen la misma área, pues obviamente eso sería una cuota inferior del área que andamos buscando. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el área de cada triángulo sobreviviente y contar la cantidad de triángulos sobrevivientes que hay. Bueno, el área de un triángulo sobreviviente es... Recuerden que la altura de cada triángulo es un medio.
Por lo tanto, sabemos que el área de un triángulo es la altura por la base sobre 2. Entonces sería un cuarto por la longitud de la base. Y bueno, la longitud de la base, ya de lo que habíamos calculado anteriormente, era 1/2L² más 2. Por lo tanto, eso nos daría -2L² menos 4. Ese sería el área de cada triángulo sobreviviente. Ahora contemos los triángulos sobrevivientes. Primero contemos cuántos triángulos tiene la función triángulo L² más 2. Pues sabemos de los análisis que hicimos anteriormente que hay 2L² más 1, 2 elevado a la L² más 1 copias de, de la función triángulo elevado a la L² más 2. Ahora, noten que cada copia da lugar a dos triángulos sobrevivientes. Dos triángulos, da lugar a dos triángulos, perdón. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo. Esta da lugar a este triángulo y a este. Esta copia da lugar a este triángulo y a este, y así. Pero noten que el último solo da lugar a un único triángulo, ya que este no se cuenta como un triángulo. Por lo tanto, el número total de medios triángulos sería 2 elevado a la L² más 2, o sea, el número 2 elevado a la cuadrada más 2 sería multiplicar esto por 2, pero como el último no se cuenta, pues le restamos un 1. Entonces, ese es el número de triángulos medios. Cada triángulo medio ya sabemos que tiene esta área. Ahora, no todos los triángulos medios van a sobrevivir. Entonces, acotemos el número de triángulos medios que sobreviven. Bueno, el número de partes afines, según el lema anterior de la función ReLU, de la red ReLU, H, es menor que 2 elevado a la L². Fue un teorema que probamos. El número de triángulos que no sobreviven es como máximo 2L² más 1. Y por lo tanto, hay como mínimo 2 elevado a la L² más 2 menos 1 menos 2 elevado a la L² más 1 triángulos sobrevivientes. O sea, estamos restando el número de triángulos medios que hay menos el número máximo de triángulos que no sobreviven. Esta diferencia nos daría el número mínimo de triángulos sobrevivientes. Por lo tanto, el área de la región que subrayamos o la norma L1 entre la red triángulo elevado a la L² más 2 y la red ReLU sería mayor o igual que el número de triángulos sobrevivientes por el área de un triángulo medio. Si sustituimos el número de triángulos sobrevivientes y lo multiplicamos por el área y a eso lo dividimos por un medio porque estaríamos contando cada triángulo sobreviviente dos veces, ya que aquí, en estos puntos de unión, o sea, al final de cada región afín, pues sería el inicio de otra región afín y ahí se contaría dos veces. Por lo tanto, lo dividimos por dos, o sea, lo multiplicamos por un medio. Si efectuamos esta operación algebraica, pues vamos a obtener que eso es mayor que 1/32. Lo que demuestra el lema de Telgarsky. Bueno, la bibliografía es basada en el lema, en el artículo de Matos Telgarsky, cuyo título es Beneficio de la profundidad en redes neuronales, publicado en la conferencia de teoría de aprendizaje, y sus notas que se pueden obtener en su página web
que es un draft de un libro, Deep Learning Theory.